Bueno, estamos acá con Juan Martín Jansen. ¿Cómo andás, Juan? Por favor, contanos tu edad, de dónde sos y a qué te dedicas. Bueno, ¿cómo va, Nico? Sí, bueno, tengo 45 años, soy de Buenos Aires, Argentina, y me dedico a la música desde siempre. Soy guitarrista y cantante. Genial. Bueno, contanos, Juan, cómo venías trabajando antes de entrar al programa y qué es lo que estabas tratando de resolver, ¿no? ¿Qué obstáculos, frustraciones, etcétera? Bueno, venía trabajando hace muchos años ya con clases y básicamente tenía ganas también de ir como, por un lado, buscar estudiantes ahí comprometidos, con ganas de aprender y por otro lado, bueno, diversificar un poco la manera de enseñar. Yo ya enseñaba algo online, algo presencial, tenía la idea de por ahí también diversificar un poco la forma de trabajo. ¿Se puede decir que venías trabajando online, pero de manera presencial, por así decirlo, o habías hecho algún cambio distinto cuando pasaste a trabajar online o simplemente era tomar las clases en línea? No, totalmente. En realidad era eso, la misma lógica de las clases presenciales, porque de hecho eran alumnos bueno, algunos tomaban incluso a veces presencial, a veces online. Sí, algún alumno por ahí de otro lado, como que bueno, realmente no podía tomar las clases de manera presencial, pero la lógica venía siendo la misma, la difusión venía siendo prácticamente la misma, el boca en boca. Bien. ¿Y tuviste algún punto de quiebre donde dijiste necesito ayuda con esto o cosas que habías intentado hacer y no habías podido lograr o cómo era tu background de eso? En realidad no, yo soy de tiempos largos y todo me va llevando un tiempo de procesar, de cantar, pero venía con la idea, siempre venía con la idea de empezar, decía, hice varios cursos, varios programas que Mm, yo hice de guitarra, digamos específicamente, y veía un potencial ahí, veía claro. como que decía, che, bueno, esto está bueno, y también veía que el tipo de trabajo estaba muy bueno, como que Mm, era motivador para mí y entendía también que para los docentes, entonces veía ahí como un camino posible. Venía preparando cosas, venía pensando ideas, pero a la vez yo tampoco soy así, o ya podría decir, tan de meterme tanto a estar en Instagram y a postear cosas, entonces no tenía muy claro cómo sería, cómo podía arrancar, bueno, cómo podría funcionar eso, cómo arrancar, cómo darle inicio a todo eso. mm. Dijiste algo interesante. ¿Y cómo sentís que la experiencia de aprender, en tu caso, guitarra de forma digital, se traduce o si es realmente, porque muchas personas dicen, no, digitalmente no se puede, o sí, o por ahí en algún momento tenías esa creencia y después haciendo vos cursos de guitarra lo fuiste sacando, o cómo sentís eso hoy para con tus alumnos? Sí, sí, o sea, bueno, es muy nuevo todo esto, o sea, yo empecé a dar clases online en la pandemia, obviamente, y es muy nuevo para todos, ¿viste? Y ya primero me di cuenta que las clases funcionaban bien, las clases tradicionales, pero después, cuando empezás a hacer otro tipo de programas o de cursos en donde como que hay material ya hecho y tenés todo organizado, como que vi un potencial ahí, vi un potencial que realmente funcionaba bien y si uno lo aprovecha es como que tenés ahí un montón de info organizada, o sea, como que tenés todo lo bueno de Internet, sin lo malo que es el exceso de información, digamos. Exacto, está buenísimo. Bueno, Juan, había algún miedo cuando antes de entrar al programa, si es que había, y cómo hiciste para superarlo? ¿Cómo fue ese proceso ahí previo a dar el gran salto? Sí, sí, miedos siempre, o sea, antes de lanzarme a algo nuevo, siempre obviamente un poco de temor. Bueno, a vos te venía viendo a través de Instagram, al toque me llamó la atención tu mensaje y me parecía piola, interesante, a la vez decía, che, ¿qué onda esto? ¿Será así? ¿No será así? Tenía obviamente dudas. Había hecho algunos cursos de guitarra, pero con guitarristas que yo conocía también, que yo los conocía del ambiente, y bueno. A vos te conocías solamente de las redes y bueno, la verdad es que como no tenía tampoco, nunca tuve mucho mundo así de redes, tampoco, bueno, tenía idea realmente bien si iba a funcionar, si no, dónde me estaba metiendo. Te veía hace muchos años, así que sabía que, bueno, que algo debía haber. Bien, bien. Nos llevó tiempo, pero llegaste. Entonces, hay Bastante gente, tiempo, sí, sí. viste como, bueno, como ya bien sabés, hay gente que por ahí ve y rápidamente se mete hacia adentro y después tenés el gran porcentaje de personas que siempre mira de lejos, después vuelve a ver y cada tanto sigue cada vez acercándose más y Sí. eventualmente terminan ingresando, ¿no? Entonces, ese proceso de constante nutrición que tenemos que hacer para que cuando las personas estén listas, finalmente decidan dar el paso.
¿no? Totalmente. ¿Y qué sentís que te llevas como aprendizaje, más allá de la facturación, digamos, qué sentís o qué metas, ¿no? No económicas pudiste cumplir y qué fue lo que aprendiste finalmente? La verdad aprendí de todo, o sea, siento que fue un cambio importante en mi mentalidad, en mi vida, en mi forma también en mi día a día, ¿no? O ya puedo decir que ha cambiado bastante mi día a día, pero he aprendido un montón de cosas, o sea, todo lo relacionado a cómo estructurar un programa, lo relacionado a pensar cómo es el negocio de enseñar, no solo el negocio, ¿no? Cómo es enseñar, digo, de manera virtual y a través de programas, ¿no? En donde hay que estructurar un programa, en donde hay que tener un camino recorrido uno para después poder transmitirlo. Pero bueno, un montón de cosas, ¿no? O sea, cómo poder también ir siguiendo los resultados que van apareciendo, eso, para poder tener información real de qué es lo que está sucediendo y cómo solucionar si hubiera un problema, por ejemplo. Así que un montón de cosas. Buenísimo. Bueno, y la parte interesante para las personas, o lo que más les llama la atención, que después van y desconfían, ¿no? Contanos un poco cómo fue eso de facturación finalmente, cómo fue, sí, el tema de facturación, ¿cómo te fue? Una facturación. Bien. No, muy bien, muy bien. La verdad es que estoy súper conforme con cómo se viene dando. Por ejemplo, el mes de febrero, no, en 21 días creo que fue de febrero, hice $2.375 y en lo que va del programa ya llevo facturado 5.800 más o menos. Así que en ese sentido súper conforme. Como hablábamos, obviamente que la rueda se tiene que ir armando, porque a veces bueno, uno va ofreciendo distintos financiamientos y cuestiones, y eso, bueno, a veces tarda un poco en armarse, y no es que es tipo de una, pero yo veo que cada mes, digamos, todo esto va reflejándose más en mis números, cada vez estoy más afianzado también desde lo educativo, entonces siento que sí, que es algo posible, viable, lo veo con posibilidades de sostenerse en el tiempo también, así que muy conforme. Bien, compartinos ahí que estabas mirando para el costado de los números, ahí estabas mirando probablemente la planilla del tracker, ¿no? Que armamos ahí en el programa donde vamos poniendo todos los números, estabas resumiendo esa data ahí, que antes de charlar con vos estábamos viendo ahí bien cómo eran esos Sí, números. sí, tal cual. ¿Y cómo Ahora fue tu...? Sí, me dale, lo pasé dale. a un TXT, me lo pasé a un TXT porque me quedaba más a mano, pero sí, sí, lo tengo en el tracker. Está bien. ¿Y cómo fue tu proceso ahí de amigarte por ahí con esa parte más numérica que a veces uno le escapa, ¿no? ¿Te fue difícil o te era algo natural la parte de decir necesitamos hacer esto para que pase esto? Y doy un ejemplo, ¿no? Necesitamos estas conversaciones para generar reuniones, para generar esta cantidad de ventas. ¿Te fue difícil eso? ¿No? ¿O cómo lo sentís hoy? ¿Cómo fue eso? No, más o menos, o sea, siempre fui yo también muy de tratar de ser organizado, de tener un Excel o sea, porque la vida del músico siempre fue inestable y siempre tuve que tener un Excel para ir viendo, bueno, más o menos cómo es No. mi economía, para saber, digamos, cómo puedo planificar, pero en ese sentido, sí, al principio me resultó interesante y llamativo esto, ¿no? De poder entender, ok, esto es un sistema y para que este sistema funcione tiene que tener tal o cual cantidad bueno, de todos los procesos que necesitamos para llegar a los estudiantes que ingresan al programa. Primero, bueno, chatear con ellos, conocerlos en una llamada, llegar al proceso de venta, y todo eso obviamente llevado a números para poder tener algo planificable. Me resultó, nada, muy piola, porque a veces si no era como, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, tenés que tratar de hacer tal cosa, si tratar de hacer tal cosa, tal o cual cosa, si no tiene números, es como que a veces es difícil de justamente llevar el traqueo de todo eso, ¿no? Sí, y muchas veces también lo que pasa, me ha pasado y veo que pasa en algunas personas, es que si no están bien los números, muchas veces tenemos sensaciones de positivo o negativo, y si es negativo y después vemos los números, no es tan negativo, estamos más o menos bien, o si parece muy bueno, quizás no es tan bueno. Entonces, poner los números realmente nos da esos pies en la tierra real de qué está pasando y qué no, Total, ¿no? Bien. total. Contanos, Juan, ¿a cuánto estás vendiendo los programas? ¿Cómo fue esa evolución? O sea, ¿cuánto está el ticket más hoy? ¿Y cuánto arrancaste? ¿Y cómo fue? ¿Y por qué? Bien, ¿Cómo es esa odisea, ¿no? bien. De cuánto cobro. Hoy lo estoy vendiendo a $500 el programa, que es un programa que dura 3 o a veces 4 meses. Empecé en 350, después lo fui llevando a 450 y bueno, hoy estoy en ese número. Genial.
Bueno, y contanos, bueno, ¿dónde estarías si no hubieses accedido al programa y qué le dirías a alguien que está por ahí todavía en la duda en ese momento, Juan, hace 3, 4 meses atrás? ¿Qué le dirías a esas personas? No, que sí, que está bueno, que está buenísimo, que es algo que bueno, que obviamente requiere un montón de trabajo, un montón de esfuerzo, y eso está bueno también tenerlo en claro. Vos ya esto lo has dicho también, me lo has dicho a mí, y no es una píldora mágica, y hay que trabajar. Y bueno, y obviamente como todo proceso tiene sus momentos de altibajos, pero lo bueno es que también como con el seguimiento ahí y con la comunidad es como que también uno se va sintiendo acompañado para poder, bueno, atravesar esos momentos que son normales y que te llevan a un mejor lugar, digamos, ¿no? Así que al Juan del pasado, sí, le diría eso, le diría, mandate de una que, bueno, nada, con laburo y con esfuerzo y con constancia, sobre todo, ¿no? O sea, no bajar los brazos, no aflojar, viste, al trabajo, que en un punto, bueno, es lo que termina dando los frutos, es así. Genial. Bueno, qué bueno, ¿no? Que como digo siempre, cuando uno se esfuerza, llegan los resultados y si fuese fácil lo haría cualquiera, entonces por eso también hay que salir Obvio. de la zona de confort, hacer las cosas nuevas y bueno, las cosas van pasando de esa forma. Así que bueno, y obviamente el resultado es todo tuyo, Juan, porque como decís vos, el esfuerzo lo pusiste vos, las horas sin dormir, etcétera, o lo que sea, digamos, los sacrificios que uno hace, porque cuando estás haciendo algo nuevo, en vez del domingo irte a cenar a no sé dónde, te quedaste trabajando y así es, ¿no? Así que nada, el mérito es todo tuyo, Juan, ¿sí? Gracias Sí, por la sí. confianza y bueno, eso. El resto de personas que estén interesadas en saber un poco más de esto nos escriben acá abajo la palabra música. Y bueno, gracias, Juan, por tu tiempo, ¿sí? No, por favor. Y una salvedad más que quiero decirle también a la muchachada que está escuchando. Que también una cosa que me cambió para bien es que el trabajo en sí que estoy haciendo con mis estudiantes es muy reconfortante. O sea, porque estoy trabajando algo que creé yo, un programa que creé yo, que está re bueno y que a la gente yo veo que le hace muy bien. Y entonces se produce también algo ahí en el trabajo específico que está muy bueno. Así que eso también le quería decir. Bien, y ahí me hiciste acordar, me habías comentado que la calidad efectivamente de los alumnos que estaban entrando hoy por hoy era más de lo que vos estabas buscando en un principio, o cómo es el estudiante ideal hoy, digamos, a cómo era antes las personas que te iban llegando. A cuando trabajaba antes del programa. Exacto. Ah, sí, sí, o sea, antes del programa había Sí. mucha variedad de estudiantes, algunos con más nivel, otros con menos nivel, pero no, sí, eso obviamente que la gente que ingresa al programa es gente que con generalmente más nivel y sobre todo, una cosa que yo valoro mucho es con mucho más compromiso, ¿no? Porque obviamente que el compromiso económico y temporal de un tiempo acotado te hace que, ok, vamos a Mm. laburar este tiempo y hay un compromiso ahí que se siente un montón y que lo hace y que hace que las personas avancen también mucho más rápido, ¿viste? Porque cuando está esa cuestión, bueno, hay como una obligación, pero que se va dando naturalmente, ¿viste? Que no se siente como tal, ¿no? Como que es, bueno, me metí en esto, vamos para ahí, hay que laburar para ir hacia allá. Ahí va, ahí va. Bueno, ahora sí, Juan, gracias y al resto nos estamos viendo en algún próximo video. Gracias, Juan. Gracias, Nico.